Buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a Estefania Activa. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes el día de hoy, debido a que siempre tenemos muchos problemas y dificultades, y estar y tener la oportunidad junto a toda la familia de compartir un contenido distinto donde usted pueda aprender, relajarse y comprender inclusive por qué ocurren muchas cosas. De verdad que eso es un placer, así es que gracias a ustedes por ofrecernos la oportunidad de entrar a sus hogares y compartir con toda su familia. En el día de hoy conversaremos con el doctor César, oncólogo de esta ciudad de Moca, uno de los mejores profesionales del país, de 26 oncólogos aproximadamente que tenemos. Y conversaremos sobre distintos temas interesantes acerca de este, que es un punto que en toda la familia se piensa. Sin embargo, algunos inclusive temen a tocar el tema del cáncer, tratamiento, oportunidades de mejora en el sector salud de este país. Así es que usted siéntase cómodo porque Estefania Activa apenas comienza. Gracias por continuar con Estefania Activa. En el día de hoy vamos a ofrecer distintas informaciones de cosas que pasan alrededor del mundo y la hemos titulado Observando el Mundo. Y fíjense algunos resultados de algunas investigaciones con respecto a la voz de la madre. Investigadores en Milán, Italia, descubrieron que la salud de los bebés prematuros mejoró mucho al escuchar la voz materna. Mientras unos recién nacidos estaban en el hospital, les colocaron un dispositivo en la muñeca que reducía las voces y reproducía las voces de sus madres. Esto permitía que los bebés sintieran la voz de su mamá como cuando estaban en el vientre. La conclusión de este estudio fue que la exposición temprana a la voz materna tiene un efecto positivo en los bebés prematuros. ¿Pero qué hay de los niños creídos? Según un estudio con 565 niños de los Países Bajos, los niños a quienes sus padres describieron como mejores que otros y que merecen un trato especial son más arrogantes y se creen superiores a los demás. Los niños les creen a sus padres cuando les dicen que son mejores que otros. Cometen uno de los errores más graves en la educación de sus hijos. Eso no les hace bien ni a ellos ni a la sociedad. Ahora bien, ¿cuál es el resultado del optimismo a pesar de la edad? El optimismo a los 100 años de edad, a pesar de los achaques y las limitaciones propias de la edad, las personas que llegan a los 100 años tienen un fuerte deseo de vivir. Así lo informan investigadores de la Universidad de Alemania. En una encuesta que llevaron a cabo con personas centenarias, 3 de cada 4 se aferraban a la vida y trataban de sacarle el máximo provecho. Alcanzaban sus objetivos, eran optimistas, creían que la vida tiene sentido y conservaban sus valores religiosos y éticos. Estas han sido las informaciones de hoy en Estefania Activa, Observando el Mundo, y cada una de ellas tiene detalles que son muy apropiados para poner en práctica. En primer lugar, en el caso de los padres que tienen sus hijos prematuros, e inclusive estos se quedan quizás en el centro hospitalario, deben buscar la manera de tener contacto con ellos, en particular las madres. Hablarles tal como le hablaban cuando estaban en el vientre. Debe seguir exactamente esa misma costumbre para que los niños puedan recuperarse de una manera más rápida. Pero aquellos padres que en el transcurso del crecimiento y la formación de sus hijos lo están adulando constantemente y diciéndole que son los mejores, pueden tener el resultado de que sus hijos sean creídos y arrogantes. Y ya entendemos por qué algunas personas de adultas tienen estas características. Es porque sus padres hicieron exactamente eso en su niñez, en el crecimiento, y tenemos muchos adultos por doquier que creen que son lo mejor del mundo, provocando daños no simplemente a las personas que están alrededor, sino a sí mismas.
porque cuando usted está al lado de una persona que es arrogante, ¿verdad que se crea como una especie de barrera y usted ni siquiera quisiera continuar conversando con esa persona? Pues ahí está la clave. Lo hemos visto en el día de hoy, que es una responsabilidad de los padres cuando están educando en que es la etapa del crecimiento. Y en la última noticia de ser optimista a pesar de la mala salud, muchas personas, mientras más edad tienen, algunas inclusive que llegan a los 90 y a los 100 años en este estudio que se realizó, pueden continuar siendo optimistas, y eso también le transmite el deseo de vivir a ellos y a sus familiares, de continuar cuidándolos con alegría. Estas han sido las informaciones de Observando el Mundo. Usted continúe con Estefanía Activa. No sé si decirle doctor, si decirle el mejor manejador de grupos de WhatsApp, si decir el mejor oncólogo del país. No, le voy a decir César, y así estamos en confianza. Bienvenido a Estefanía Activa. Al fin, doctor. ¿Cuáles son sus cuentas? Muchas gracias. Buenas noches a los amigos televidentes. Gracias por invitarme a este importante espacio. No tiene que decir que es importante, porque eso es como para quedar bien. No, es así, importante. Yo los sábados en la noche en toque de queda en mi casa. Bueno, a menos que no esté de viaje, doctor. Eso es otra cosa. Doctora, hablando de viajes, una de las cosas que más me emociona de usted como profesional, que usted, de ti, César, como profesional, es que te mantienes en actualización constante, aún asumas que quizás conoce lo que se va a manejar en cierto seminario o demás. Es así, Estefanía. El médico que no se actualiza es un médico que se queda atrás con los conocimientos. Sabes que lamentablemente en nuestro país el tema del cáncer, prevención, tratamiento, solo se pone de moda en octubre. Y nos limitamos a un lazo rosado, a encender luces rosadas en las instituciones, a hacer caminatas, y el resto del año, bien, gracias. Sí, octubre es el mes dedicado al cáncer, específicamente el día 19 de octubre, que está dedicado al cáncer de seno. Eso se hace de manera para llamar la atención tanto a los gobiernos como a las personas, para que tengan pendiente que el cáncer en la actualidad es la segunda causa de muerte, pero para el 2030 ocupará, con 21 millones de casos y 17 millones de muertes, el primer lugar. ¿En nuestro país se manejan estadísticas? ¿Cáncer de seno, en niños, mujeres, hombres? No, en nuestro país solamente dos instituciones manejan estadísticas, que es el Instituto Oncológico Heriberto Peter de Santo Domingo y el Instituto Oncológico Regional del Cibao, donde laboramos. Solamente esas dos instituciones a nivel nacional manejan estadísticas de cáncer. Nuestro país no tiene lo que es un registro nacional de tumores. No sabemos cuánto mueren, no sabemos cuál es el cáncer más frecuente. Nos guiamos por guías internacionales, específicamente de los Estados Unidos. Y en función de esto, y hablando en términos generales, a pesar de que no tenemos estadísticas, es difícil saber lo que tenemos que mejorar si no sabemos lo que tenemos. Exactamente, porque no hay una política del Estado dirigida a saber cuánto tipo de cáncer hay, cuál es el más frecuente, cuál es el más frecuente en mujer, cuál es el más frecuente en hombre, cuál es la causa número 1 de muerte por cáncer en el país. Nos guiamos por guías de los Estados Unidos, básicamente. Pero existen muchos tabúes, podríamos decirle, con respecto a qué provoca cáncer, qué genera cáncer. Si es una condición, si me di un golpe, eso me va a dar cáncer. Si como tal alimento, eso me va a dar cáncer. ¿Cómo es la cuestión, doctora? Aclárame ese punto, porque usted lo ha escuchado muy frecuentemente, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Cuáles son los más frecuentes tabúes y qué? Mira, cáncer se relaciona mucho con muerte. Cuando un paciente te llega a la consulta, la primera consulta, es un poco difícil para el profesional, porque hay mucha tristeza, la gente piensa que se va a morir, pero son muchas las opciones terapéuticas, o sea, de tratamiento que se le pueden ofrecer a un paciente con cáncer.
Y específicamente hablando acerca de los tabúes que generalmente tenemos, de qué provoca cáncer, qué genera cáncer. Bueno, no hay una causa específica que te diga a ti, tú vas a tener cáncer. Lo que sí existen son los factores de riesgo. Por ejemplo, en el tabaco es la causa número 1 de cáncer. Está relacionada con el cáncer de pulmón, que es la causa número 1 de muerte en el mundo entero. Se mueren aproximadamente 1.600.000 personas en todo el mundo a consecuencia del cáncer de pulmón. Y se relaciona con el uso de tabaco un 90%. El libro dice que si la gente no fumara, el cáncer de pulmón fuera una entidad rara. Pero se mueren 1.6 millones de personas a nivel del mundo entero por el cigarrillo. El cigarrillo te da cáncer de pulmón, cáncer de labio, cáncer de cavidad oral, cáncer de base de lengua, cáncer de tercio superior del esófago, te da cáncer, será relacionado con el cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de ovario en la mujer y cáncer de vejiga en el hombre. Pero no solo estamos hablando del fumador, también tiene una implicación o un sistema de consecuencias en el fumador pasivo. O sea, bueno, sí, también. Yo he tenido casos, por ejemplo, de esposa, que el esposo tiene 30 años fumando y es la que le da el cáncer de pulmón a la mujer. ¿Tú entiendes? Wow, es difícil la situación porque muchos asumen solo su bienestar particular, aún sea en la familia. Entonces, no solo debemos, oiga, si usted se quiere morir, ok, pero procure no afectar a su familia. No, y uno le dice a los pacientes que tienen que dejar de fumar, que es perjudicar para la salud. Sí. Creo que la cajetilla lo dice. Aparte de las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, que da el fumar. Anteriormente mencionabas que una de las cosas más difíciles es cuando un paciente llega, porque otro de los estigmas es que cáncer es sinónimo de muerte. Y lamentablemente, inclusive algunos profesionales de la salud lo hacen entender así. Sí, pero eso es ignorancia y desconocimiento. En la actualidad existen cientos de fármacos, diferentes modalidades terapéuticas que incluyen quimioterapia, cirugía y radioterapia. Por ejemplo, en cáncer de colon, el 85% de los pacientes de cáncer de colon se va a curar con una buena cirugía. Y va a ir a recibir quimioterapia dependiendo de la etapa clínica de la enfermedad. El cáncer de colon es la cuarta causa de cáncer, o sea, de muerte por cáncer. Lo que indica que, claro, puede ser fácilmente curado, puede puede restablecer la salud con los procedimientos, pero si se detecta a tiempo. Pero si se detecta a tiempo, el paciente puede que muera de otra cosa. Por ejemplo, en el cáncer de próstata, que es el cáncer número 1 en el hombre, si se hace lo que hay que hacer en el momento oportuno, ese paciente va a morir de otra cosa. En cuestión de salud preventiva, ¿qué nos hace falta relacionándolo con los distintos tipos de cáncer? Mira, solamente un cuarto de esos cánceres tú lo puedes prevenir. Entiéndase un cáncer de cervix, que tú lo puedes prevenir mediante la realización de un Papá Nicolau con carga híbrida que determine, que se detecte la presencia o no del virus del papiloma humano, porque el virus del papiloma humano y el cáncer de cervix van de la mano. Si una paciente tiene HPV, o sea, virus del papiloma humano, y no se pone atención, esa paciente va a morir de un cáncer de cervix. Incluso mujeres que se han hecho histerectomía, por ejemplo, o sea, que se le han sacado la matriz, el útero, tiene que darse un seguimiento con su ginecólogo, la realización de un Papá Nicolau, por lo menos anual, porque si se descuida, va a tener cáncer de la cúpula, o sea, cáncer de vagina. Okay. Entonces, en cuestión de periodicidad para el chequeo, tanto en hombre como en mujer, porque ahí vamos al tema del hombre, que es como casi empujarlo para que pueda ir a hacerse su chequeo, sus revisiones, y algunos piensan, no, es que cuando yo tenga tantos años que yo voy a revisarme, de lo contrario no. En los hombres es un poco más difícil, en los hombres es un poco más difícil esa consulta, pero tienen que ir por arriba de los 50, de los 40 años, todo hombre tiene que ir a hacerse una evaluación urológica,
que incluya marcadores tumorales en sangre, una evaluación dígito-prostática, sea un tacto rectal y una sonografía transrectal para evaluar la posibilidad de que el paciente tenga un nódulo o una próstata aumentada de tamaño. Y entonces, en la cuestión del cáncer de seno, que también afecta a los hombres. El cáncer de seno en hombres es muy poco, apenas un 1%, en las mujeres un 8%, y está indicada la mamografía y la sonomamografía juntas, las dos, porque hay cosas que se ven en una mamografía que no se ven en una sonomamografía y viceversa. Un 30% de los pacientes pueden salvarse su vida gracias a la realización de estos estudios en la mujer. Entonces hablamos de cáncer, de tipo de cáncer, quienes son más propensos en el sentido de que por el chequeo y demás. Pero vamos al tratamiento. El tratamiento de los pacientes con cáncer son estas tres variantes: quimioterapia, cirugía y radioterapia. Pero eso va a depender de la etapa clínica de la enfermedad. Por ejemplo, una paciente con cáncer de mama con una tumoración en el seno de 4 a 5 centímetros, adenopatías axilares, esa paciente debe ir primero a quimioterapia neoadyuvante. Esto es así para darle quimioterapia por 12 semanas, dependiendo del tipo de paciente. El objetivo de la quimioterapia es tratar de reducir el tumor lo suficientemente pequeño para que en un segundo tiempo el cirujano haga una buena cirugía, haga una excelente cirugía. Posterior a eso, de nuevo, la paciente tiene que llevar quimioterapia complementaria o la quimioterapia adyuvante, y al final, dependiendo del estado de los ganglios, a nivel de las axilas, esa paciente va a recibir radioterapia. Muy bien. Y muy al final, dependiendo de los resultados de la inmunistoquímica, si esa paciente tiene los factores de estrógenos positivos, estrógeno y progesterona, se le debe dar tratamiento a base de hormonas por espacio de 5 años. Ese tratamiento hace que la enfermedad, previene de que la enfermedad no vuelva en esa paciente. Excelente. Doctor, pero ahí tenemos el tema de los distintos tratamientos, pero vamos al costo. Que usted sabe que generalmente las coberturas de los seguros, eso es cuesta arriba. Y es dolerle el bolsillo a un paciente, e inclusive por las condiciones de las edificaciones de nuestro sistema de salud público, que no ofrece las condiciones para que un paciente que no tenga recursos económicos suficientes y que el seguro no le responda, vaya a atender. Bueno, ¿qué te digo? El listado de medicamentos oncológicos está un poco obsoleto. Desde los años 90 no se han incluido drogas nuevas, que son los anticuerpos monoclonales, son medicamentos que sobrepasan los 100.000 pesos. Tengo entendido que las ARS solamente para enfermedades catastróficas tienen disponibilidad 1 millón de pesos para los pacientes, y eso yo indico medicamentos que cuestan 240.000 pesos cada 30 días, que no es suficiente. En el pasado ministro de Salud, el doctor Freddy Hidalgo, implementó lo que era el programa protegido, donde el ministerio funcionaba con sus altas y sus bajas, le cedía los medicamentos de alto costo a los pacientes. Pero luego que llegó la ministra actual, el programa se ha suspendido, no le están aceptando los expedientes a pacientes nuevos. Incluso, no sé si recuerda que semanas atrás había una disputa porque el Ministerio de Salud quería que todos los pacientes con cáncer del país fueran remitidos al nuevo hospital oncológico Aurora Tavares, el INCAR, a la capital. O sea, ellos querían que pacientes de Jabón, de Nagua, de Samaná, de Puerto Plata, de Moca, Salcedo, fueran a ese hospital a colocarse una quimioterapia. Eso es insólito. Imagínate, el programa tiene 3.800 pacientes y creo que el hospital no tiene 300 camas. Ay, Padre Santo. Entonces eso hizo que algunos pacientes murieran, que ellos no querían ir a la capital por eso una quimioterapia, porque eso incluía gastos, costos,
que con mucha dificultad los pacientes no llegan al Instituto Oncológico Regional del Cibao. A veces vienen solos, para que el patronato muchas veces le dé el pasaje de regresar a su comunidad. Claro. Y es debilitante, porque no podemos pretender que un paciente, digamos, vamos a ponernos nosotros como sede Moca, se traslade a Santo Domingo, a recibir una quimioterapia, reciba su tratamiento con todo lo que eso implica, y de vuelta para acá. Entonces, ¿quién va a manejar ese paciente aquí cuando se complique? Claro. Vamos a tener que mandar el paciente para la capital. Y en ese sentido, ¿qué nos falta por superar? ¿Qué se propone? Bueno, nos falta una política de Estado seria, competente, con mucha supervisión, para que esos medicamentos de alto costo el Estado los proporcione, porque en asuntos de salud no estamos muy bien, ¿no? Desde la implementación de un registro nacional de tumores, que incluye a médicos pasantes, médicos cirujanos, médicos patólogos, médicos internistas y oncólogos, para que en nuestro país exista lo que es un registro nacional de tumores, saber cuál es el tumor más frecuente, cuál es la causa de muerte, cuál es el tumor más frecuentemente en niños, en mujeres jóvenes, en ancianos, en hombres. Eso nos falta. Pero César, es difícil inclusive ubicar oncólogos, porque aquí en Moca solo tú. Hay pocos oncólogos, tengo entendido que somos como 26 a nivel nacional. Imagínate, yo tengo que trasladarme a Puerto Plata los viernes para dar ese servicio. Allá hemos implementado un pequeño patronato de lucha contra el cáncer, y yo trabajo allá los viernes en horas de la mañana. Y yo me imagino el desborde de pacientes que tienen. Hay muchos pacientes, hay muchos pacientes. Lo que indica que la oportunidad de mejora en el sector es grande. Es grande. Hay muchos pacientes y van a haber muchos más pacientes, muchos más casos de cáncer, porque la incidencia tiende a aumentar. Anteriormente el cáncer era una enfermedad de viejos. Eso sí. ¿Tú ves? Oye, pero estamos en sintonía. Estamos en sintonía, de verdad. Solamente tú veías a un paciente con cáncer, un anciano, ¿Sí? que le dio un sangrado ahí, explotó y se murió. Y realmente. Pero ya no, yo tengo a Guadalupe con un cáncer de mama con 18 años, para decirte un ejemplo. ¿Y cuáles han sido las edades promedio que has manejado? ¿Más joven y los mayores? ¿Y cuáles han sido los resultados? Bueno, Guadalupe es una paciente que hace aproximadamente 3 años yo vi. Ella empezó con un cáncer de seno a los 16 años. Ya han pasado 3 años y se ha mantenido libre de enfermedad. Y tengo a doña Clara Tiles, una paciente de Puerto Plata de 86 años que hizo un cáncer de colon, recibió la quimioterapia y radioterapia y está bien, está libre de enfermedad. ¿Y cómo tú te sientes, César, cuando tú logras ver que los pacientes que tú tratas se logran recuperar de manera satisfactoria? ¿Y cuál ha sido el caso que a ti particularmente tú dices, no, he manejado mucho, pero este es el que me ha llenado totalmente? Bueno, ¿qué te digo? Son muchos pacientes. Nosotros tratamos de ofrecerle el mejor tratamiento a los pacientes y hay que individualizar a cada paciente. O sea, para de esa forma que ese paciente se sienta conforme, que ese paciente se cure. Para nosotros curar un paciente va a depender del tipo de caso, del tipo de cáncer, de la etapa clínica de la enfermedad. Básicamente. No respondiste a la pregunta y recuerda que ese fue el trato que hicimos. ¿De cuál es el caso? Bueno, sí. Hay una paciente muy querida por nosotros, que es el caso de doña Belkis Morel, una paciente que le ofrecieron varias opciones terapéuticas, por las cuales ella iba a tener que usar una colostomía, o sea, iba a tener que evacuar por una bolsa el resto de su vida. Ella fue a mi consulta y nosotros le dijimos que no, que había otra opción diferente al tratamiento. Ya Belkis tiene aproximadamente 5 o 6 años de ese proceso y casualmente ayer la vi en la consulta y está sana, está libre de enfermedad. Esa es una de las satisfacciones mayores. Sí, claro que sí. César, una de las cosas que resultan difícil, y lo comentábamos anteriormente, es la parte psicológica del paciente. Y es que debe existir un acompañamiento de un profesional de la conducta cuando
una persona se trata? En oncología existen lo que son los comités de tumores, que incluye un cirujano, un radioterapeuta, un oncólogo, un ginecólogo-oncólogo, dependiendo del tipo de cáncer, y un psico-oncólogo, que es el que va a encargarse con nosotros de llevar de la mano a ese paciente para aportarle su conocimiento de que ese paciente no caiga en depresión, de ayudar a la familia, de que si es un paciente ya en fase terminal, ayuda a los familiares en cuanto a cómo manejar ese dolor y la falta que va a producir en la familia la ausencia de esa persona, de ese paciente. Estamos hablando de los lugares donde tú te desempeñas profesionalmente, pero no estamos diciendo que es la generalidad en los centros de salud del país. Bueno, no, porque de por sí nosotros los oncólogos somos muy pocos. En Santiago apenas somos 6 para la región del Cibao. Somos muy pocos. Pero César, con razón es que cuesta arriba cada vez más. Sí. Entonces, tenemos el sistema de inversión y de cobertura deficiente. Muy deficiente, pues los medicamentos son de muy alto costo. Igual que las estructuras físicas, donde un paciente se vaya a tratar, debe estar cómodo, que cuando tenga la reacción a los medicamentos tenga un lugar accesible donde estar, donde manejarse, con un personal que lo asista. La técnica para que el paciente tenga lo menos efectos adversos tiene que ver mucho con la calidad de los medicamentos. Regularmente los pacientes míos no vomitan, porque le ponemos medicamentos aunque son un poco costosos, pero vale la pena. Los pacientes míos no tienden a tener náuseas ni vómitos. Te pueden dar problemas de anemia, neutropenia, baja de plaqueta, pero ya eso es otra cosa. Pero el paciente se queja mucho de las náuseas y los vómitos que le produce la quimioterapia. Pero hay muchas opciones terapéuticas para eso. Pero esas son las consecuencias o los resultados de la alternativa de los medicamentos que usa el profesional de la salud. Entonces, se debe complementar, que al fin de cuentas sale igual de costoso, con otro tipo de medicamentos para entonces neutralizar esos efectos. Para contrarrestar. En oncología, cuando se va a colocar quimioterapia, existe lo que es una premedicación, donde ese paciente se hidrata, donde ese paciente se le ponen antieméticos de acción central, o sea, potente para que ese paciente no vomite, se le ponen inhibidores H2 para que no tenga ningún tipo de reacción a nivel de epigastralgia, molestia estomacal y eso. Vamos a una pausa, César. Al regreso continuaremos conversando porque hay que tratar el tema de la alimentación, porque duramos octubre como prevención, pero después comiendo desandarao, como decimos en buen dominicano. No se lo pierdan. Y continuamos conversando con el mejor profesional de la salud en materia de oncología, el doctor César. César, yo me pasé con decir que tú eres el mejor. No, usted no se pasó, ¿no? Ay, qué modesto, hay que ponerle César Modesto ahora. César, antes de la pausa comentábamos el tema de la alimentación, y es que, tomamos el mes de octubre para llamar la atención con nuestros lacitos, nuestro suéter y todo lo demás, excelente, eso está bien, no estamos criticando eso, pero el resto del año no hay política ni de prevención, ni educación, nada. Y algo particularmente importante es la alimentación. Nosotros comemos para tener la barriga llena. Solamente un 1/3% de los diferentes tipos de cáncer tú lo puedes prevenir. Ahora bien, el resto no lo puedes prevenir. No hay forma de tú prevenir, por ejemplo, un cáncer de seno. A cualquier mujer le puede dar un cáncer de seno, un 8% aproximadamente la frecuencia. En cuanto a la alimentación, no sé si tú leíste recientemente que la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado donde dice que el uso de carnes, preservativos que le colocan a esa carne, se relaciona mucho con cáncer. No solamente con el cáncer de colon, que va de la mano con lo que son las carnes asadas, las carnes a la parrilla. Esto es así yo sí me embromé. Eso es así porque la carne a la parrilla, ese quemadito que le sale a la carne, eso libera lo que son radicales libres, y esos radicales van a dañar lo que es el ADN de la célula, y ahí va a venir el problema. Pero ¿qué pasa? No todo el que coma carne va a tener un cáncer, no. Se relaciona con 50 gramos de carne todos los días. Ese paciente va a tener aproximadamente un 18% de riesgo
de tener un cáncer de colon. Ah, ok. Tú ves, pero no a todo al que coma carne le va a dar un cáncer. No, el estudio se hizo en base a 50 gramos de carne diaria, va a tener un aumento de un 18% de cáncer de colon. Pero ¿qué pasa? Si tú por encima de los 40 años acudes a un médico para que te hagan una evaluación, te hagan una colonoscopía, que se evidencie la presencia de un pólipo en el colon. ¿Qué es un pólipo? Un pólipo es la presencia de una ¿Como una bolita? Con una bolsita de tejido a la interna de la luz del colon. Ese paciente, si se hace una polipectomía, o sea, si se le quita ese pólipo y se manda a patología, ese paciente no va a tener problemas de cáncer de colon. Ahora bien... O sea que yo puedo seguir comiendo carne sin problema. Sí, usted la puede seguir comiendo. Ay, ahora qué bien, sabrosura, nos salvamos, marido. Ahora bien, si ese pólipo se deja evolucionar ahí, que pase el tiempo, 3, 4 años, ese pólipo se va a convertir en un tumor en el colon. El pólipo de hoy es el cáncer de mañana. Bueno, pues acompañado de la carne. Uno sí le dice a los pacientes uno siempre le dice a los pacientes que traten de limitar el uso de carne asada, que traten de ingerir más verdura, más fruta, más vegetales, más cereales, menos grasa, menos carne a la parrilla, para que se pueda prevenir. Pero César, tú sabes lo sabroso que es un chicharroncito. Sí, usted se lo puede comer, pero un día, no todos los días. Ahí es que está, usted se llena esa barriga de chicharrón todos los días y va a tener su problema de salud. Sí, eso es así. Por ejemplo, el cáncer de estómago se relaciona mucho con la bacteria del Helicobacter pylori. Mucha gente se descuida por eso. Incluso, no sé si tú te acuerdas, Luisito Martí murió a consecuencia de un cáncer gástrico por el Helicobacter pylori. Quizás si hubiese ido al médico, se pone en tratamiento con su gastroenterólogo, mata la bacteria, muere de otra cosa, no desarrolla un cáncer de estómago. Entonces por eso hay que tener especial cuidado con el tratamiento también de los alimentos, la cocción, la calidad de los mismos. Evitar lo que son las comidas rápidas. Sí, eso te da problemas. Sí, porque la calidad con que la manejan no, y los preservativos que utilizan para esa carne tiende a producir problemas. Tiene nitratos, que el nitrato daña lo que es la célula, va a dañar la célula. Ahora vamos a un tema delicado en el caso de los caballeros y de algunas damas, y es el néctar de los dioses. Que para algunos es el etílico, para mí los dulces es el néctar de los dioses. Sí, el alcohol se relaciona mucho a cáncer de esófago, del tercio superior del esófago, se relaciona también con tumores a nivel del hígado, el alcohol. Hemos tenido pacientes con tomadores con cáncer de cuerda vocal, por ejemplo. Pero el tratamiento y la evolución. El tratamiento va a depender de la etapa clínica, de qué tan temprano te llegue ese paciente. Muchos pacientes tú le das quimioterapia por 6 semanas, combinada con 35 sesiones de radioterapia, y ese paciente se va a curar. Ya si ese paciente llega un poco avanzado, sería hacer una laringectomía, o sea, si a nivel de cuerdas vocales, se le quita la laringe. O sea, ese paciente no vuelve a hablar. Y se le da quimio y radioterapia. Doctor, ¿es cierto que las personas que tienen mayor masa muscular, para no decirlo, están subiditos de peso, están más propensos? La obesidad se relaciona con el cáncer de seno, eso está demostrado, y cáncer de endometrio, cáncer de páncreas también. Fíjate que Freddy Vera murió de un cáncer de páncreas, fue obeso toda la vida. Entonces por eso debemos añadir... Hay que tratar de hacer ejercicio, tener un control de peso, porque va de la mano el sobrepeso con la obesidad, con cáncer de endometrio, cáncer de seno. Entonces, a pesar de que no se puede decir con precisión qué tipo de persona va a tener cáncer, ni mucho menos, hay factores que nosotros, cuidándonos, existen pruebas que podemos tener una mejor calidad de vida. Sí, pero existen pruebas que se hacen en sangre, que nos van a decir a nosotros si un paciente va a hacer un cáncer de pulmón, por ejemplo. Ajá, ¿y cómo es eso? O cáncer de mama, por ejemplo. Acuérdate de Angelina. Ella se hizo una prueba que son los BRCA, BRCA1, BRCA2, donde ella salió alterada con esa prueba. Ella decidió amputarse ambos senos. Pero ¿qué pasa?
ella no te exenta de que le dé un cáncer de mama. Porque aún continúa. Porque aún continúa con los genes alterados, incluso puede padecer un cáncer de ovario. Pero con la cirugía que ella se hizo, la posibilidad de que le diera cáncer de mama era un 95%. Esos números bajaron a un 5%. Y con un chequeo que yo me imagino muy riguroso, ella puede evitar un cáncer de seno. ¿Y hay forma de equilibrar ese desorden que se presenta como resultado en los análisis que se realizan en los estudios? Bueno, va de... ¿Medicamentos? No hay forma de tú contrarrestar eso, porque eso viene con tus genes y eso tú no lo puedes modificar. Tú puedes modificar, bajar de peso, no fumar. Bueno, si tiene HPV, tratar de ponerle mejor tratamiento para eliminar el virus. Incluso hay una vacuna para eso, para el virus del papiloma humano, que está indicado en niñas por encima de los 10 años. Son 3 dosis, cada 2 meses se coloca una dosis. Está indicada en hombres y en niños también. Y hablando de niños específicamente, a pesar de que no tenemos tampoco estadística, es una debilidad grande en este país, pero por algún lado debemos comenzar, aunque sea diciéndolo. Sí, ¿verdad? Para llamar la atención. Claro, yo siempre digo que cuando unimos las voces se escucha más fuerte y más personas diciendo lo mismo, de las oportunidades de mejora que tenemos, es más fácil llegar. Cuando tú tratas a un paciente o 2 pacientes, tú estás salvando la vida de esos 2 pacientes. Por supuesto. Pero cuando desde el Estado se forman políticas sanitarias para implementar prevención, que el paciente tenga acceso a hacerse una mamografía sin costo, que en los hospitales existan colonoscopios para las endoscopías, la colonoscopía, ahí ya tú estás tratando de evitar muertes y casos de pacientes con cáncer. Entonces vamos ahora al tema de los niños. Si para los adultos resulta en cierto modo complicado por el tratamiento, el costo, los establecimientos, la forma, las políticas de Estado y demás, para los niños es más complicado. Bueno, particularmente yo no veo niños, por eso te da una carga emocional muy fuerte. Yo recuerdo que cuando yo estaba en mi periodo de formación, me llevaron al pabellón de niños, tenía que rotar por ahí. Y recuerdo a un niño que me dijo, doctor, yo acababa de llegar, dijo, doctor, devuélvale el brazo a mi amiguito. Ay, Dios mío. Que yo quiero, que queremos jugar. Era un niño que tenía un sarcoma en el hombro y hubo que desarticularle el brazo. Pero no, yo no veo niños. Ay, Dios mío. Porque son muchas las cosas que se piensan, o sea... Claro, doctor, devuélvame mi cabello, me decía. Era un pacientico que tenía un tumor cerebral y se le estaba dando quimioterapia, pero yo no veo niños. Y eso hay que dejárselo a los pediatras. Es una medida muy saludable emocionalmente. Claro, porque eso te afecta. Cuando tú ves un paciente ya de 80, 70 años con un cáncer, bueno, el don ya vivió gran parte de su vida. No queremos que se muera, pero ha vivido vamos a hacer el gran mejor parte trabajo. del tiempo. Pero con los niños, delicado eso. Bastante. Muy delicado. Y aún si con los adultos el profesional de la salud siente cierta carga emocional, porque se pone en ocasiones en lugar de... Imagínate entonces con los niños. No, yo no, por eso yo no trato niños, yo no veo niños. ¿Y cuál es tu mecanismo de defensa para procurar que no te afecten tanto los casos que se te presentan en tu consultorio? Bueno, yo trato de darle aliento a los pacientes. Vamos de la mano con un psico-oncólogo que se encarga de darnos la terapia, hasta a mí. Muchas veces tengo que sentarme con Herrera, el psiquiatra allá en la clínica. Sí. Herrera, me pasó esto y esto y esto, y ya tú sabes, porque no es fácil. Algunos pacientes tú los salvas, pero muchos pacientes mueren a consecuencia del cáncer. Pero eso debería ser un protocolo médico también. Cada cierto tiempo el profesional de la salud debe hacerse su chequeo para ver cómo anda, si tiene algún tornillo zafado o no. Yo viajo mucho y eso también me despeja la mente. Yo me voy, tú sabes. Sí, yo sé. Tú sabes. Y justamente eso resulta que puedas tener nuevas energías para enfrentar. No, y nuevas opciones también. Nuevas drogas, tener conocimiento de procedimientos, de estudios, de medicamentos, para ofrecerle lo mejor a cada paciente. Claro.
y es fundamental. Y es fundamental también que nosotros insistamos en la promoción de la formación de los nuevos profesionales de la salud en la oncología, porque bien menciona que los casos van a continuar aumentando. Y hay pocos yo lo siento, pero ustedes se van a poner viejitos dentro de poco. No, tal vez no, quizás a los colegas le llama la atención la oncología. Sí, pero para la formación, ¿qué tan fácil o difícil resulta? Bueno, tú tienes que ser médico graduado, luego el concurso, tienes que hacer 4 años de medicina interna y 3 años de oncología clínica. Pero con razón es que... O sea, tú inviertes fácilmente ahí 15 años. Y después de los 15 años... A empezar a trabajar. A ver qué tal. De cero, como empezamos nosotros. Ay, César. ¿Y en ejercicio qué tiempo tú tienes? Yo tengo 7 u 8 años en ejercicio, 8 años que salí. Y tú, desde que comenzaste a formarte, tú dijiste, no, esta es mi área y para allá voy. Desde que empecé, desde que salí de la pasantía, hice medicina interna y luego quería hacer oncología. ¿Pero fue algo en específico que hizo que tú tomaras la decisión o no? No, me gustaba trabajar con los pacientes oncológicos. ¿Y qué tal en la pasantía? Porque tú sabes que una de las cosas que más se quejan los profesionales de la salud es de las condiciones como tal que viven cuando están haciendo su pasantía. ¿De la pasantía o de la residencia? Tú preguntas. De ambas, porque la pasantía tiene su trauma, pero la residencia ya aumenta. La pasantía la hicimos en un campo de aquí, de la comunidad de Moca, donde tú te sacrificas mucho con el área de la residencia, con la parte de lo que es la residencia, la especialidad. Ahí es trabajo y estudio, mucho trabajo, 22 horas de trabajo sin dormir y al otro día seguir como si nada. Pero eso no es humano. Bueno, pero ese es el sistema que tenemos. Y por eso es que debemos implementar nuevas políticas. Debiera, pero eso funciona así todavía. Yo recuerdo cuando yo era residente, teníamos que estar inscritos en una lista en la Quinta Este del Cabral a las 5 de la mañana. Esa lista se quitaba de ahí a las 5:01. El que no llegó había problemas. Estaba la palabrita mágica, está complicado. Ay. Pero ¿y cuál era el sistema de consecuencias? ¿Tenían sanciones? ¿Le agregaban horas? ¿Le agregaban días? Le agregaban horas, le agregaban días. Había consecuencias. Eso era una forma de posar, de que tú tenías que estar ahí a las 4:45. Sí, pero es que... Se pasan muchas necesidades. Son tanto, o sea, tú estás invirtiendo, este país, tú debes invertir y mucho dinero en tener una formación académica. Y aparte de eso, debe pasar todo el trabajo del mundo, pero cónchale, yo estoy invirtiendo mi dinero. Y la formación no debe ser tan complicada, porque es una decisión que tú tomas. Es así, y muchos cerebros brillantes se van fuera de aquí porque no quieren exponerse a ese martirio. Que a la mala, aprender a la mala, si no. Por ósmosis. No hay forma. Sí, muchos deciden, no, yo no voy a conocer aquí, yo me voy de aquí. Se van a Estados Unidos, se van a España, se van a Argentina, se van de aquí. Y por esa razón debemos insistir en que se mejoren las condiciones, las políticas y demás, para que esos 20 oncólogos que tenemos en el país, 26. Clínico, oncólogo clínico. El número aumente y que de esa forma los pacientes también tengan mayores opciones. Mira, cuando yo llegué a la escuela de oncología Santo Domingo, la escuela tenía 12 años que no graduaba un oncólogo. 12 años. ¿Y tu generación de cuánto fueron? ¿2, 3? Yo, ¿O tú solito? Yo y luego una compañera mía atrás. Ay, pero qué... ¿Tú ves? Pero eso es triste decirlo. Sí, pero que no hay una política de salud pública que manda a un médico residente para el Instituto Oncológico todos los años. Pero ven acá, ¿y qué es lo que pasa? Que nadie sale graduado de ahí. Tuvieron que pasar 12 años para cuando yo llegué allá, yo me gradué. Y es que los exámenes son tan difíciles. Es duro el trabajo y es duro la clase. Y ellos te lo ponen duro. Ay. César, nosotros, yo no sé, pero aunque tú me dijiste que era el año que viene, que tú se volvías, tú vas a tener que regresar porque el tiempo se nos agotó. No, cuando tú me invites y yo esté disponible, yo acudo al llamado. Muchas gracias por esta entrevista que nos ha concedido, por compartir parte de tu conocimiento. Gracias. Y por dar esa voz de esperanza. O sea, usted tener cáncer no es símbolo de muerte, es simplemente usted va, se trata y existen las mejores opciones para que usted pueda recuperarse
sin mayor complicación, oiga, sin vómito, mareo ni nada de eso. No, depende del profesional de la salud con el que usted se trata. Y aquí tenemos a César. Así es que, César, reitera dónde tú... No, laboramos en Clínica Unión Médica, en la Torre Bell, sexto piso, la suite 624. ¿Y en Puerto Plata también? En Puerto Plata yo voy los viernes, pero eso es un trabajo social que hacemos allá. Pero como patronato. No hay problema, eso es parte de... Sí. Muchas gracias a ustedes, gracias también por su sintonía. Nos vemos el próximo sábado. Tengan buen resto del fin de semana.